AMLO destroza a la ONU. Durante la reciente mañanera, conferencia de prensa diaria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, criticó duramente la actuación de los conservadores de su país y del mundo en general, a quienes calificó de hipócritas y particularmente a organismos como la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Con la ONU y otros organismos desplegó una serie de cuestionamientos y no se reservó nada a la hora de calificarlos y aplazarlos, pidiendo que estos sean totalmente renovados. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en una encendida mañanera calificó a la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos de hipócritas y alcahuetes, en respuesta a los pronunciamientos de estos organismos sobre la reforma de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Si no los llamó miopes, parásitos y vagos, fue porque, en realidad, no fueron necesarios esos calificativos. Con los cuestionamientos que hizo con respecto a la ONU y a otros organismos, quedó muy claro. Dijo lo siguiente: estos organismos, supuestamente defensores de derechos humanos, preocupados, cuando en su momento guardaron silencio, no vieron nada. Pues, ¿cómo van a ver si se les nubla la vista por su conservadurismo y no dicen nada? Añadió también: estos organismos se las pasan muy bien. Tanto la ONU como otros organismos se tienen que reformar. Nos cuestan mucho y no dan resultados. Actúan de manera tendenciosa. Ganan en dólares y ni se despeinan. No trabajan. Hay que estarles pagando y son así como intocables. Se sienten como miembros del gobierno del mundo. Y siguió: los conservadores y sus militantes son muy hipócritas. La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Todo eso se les olvidó. Además, muy hipócritas, porque antes o se callaban cuando estaban utilizando al ejército para reprimir al pueblo, o estaban de acuerdo con la violación de los derechos humanos. Ahora se les olvida de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. Al respecto, AMLO cuestionó a la ONU sobre el caso de Julian Assange con las siguientes palabras: ¿qué han hecho en la ONU por lo de Assange? ¿Qué? ¿No es un preso de conciencia? ¿No está preso por ejercer la libertad de expresión? Es el preso de los derechos a la libertad de expresión en el mundo. ¿Dónde están las campañas de la ONU, los medios internacionales? En esta crítica a los medios de comunicación, AMLO recordó que cuando se iban a dar a conocer los archivos e información de Assange, muchos medios hasta se asociaron y luego lo dejaron solo, algo que él considera como una gran injusticia. Recordemos que la reacción de AMLO se originó cuando el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la decisión de las autoridades mexicanas de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La reforma aprobada hace unos días por el Senado de la República de México establece que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta no es la primera vez que el presidente mexicano critica a la ONU. Recordemos que en diciembre del año 2021, luego de visitar la organización, convocó a una rueda de prensa en la que expresó también serios cuestionamientos al accionar de dicha organización. En esa oportunidad, le dijo a la prensa lo siguiente: ahora que fui a la ONU, les dije que no han hecho prácticamente nada para combatir la corrupción y enfrentar las desigualdades. Les puse el ejemplo de las vacunas. Nosotros presentamos una resolución en la ONU para que se distribuyeran vacunas a través de ella, y se creó un mecanismo COVAX, y que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, mantiene una burocracia dorada. Añadió también: sobran organismos de la ONU, medio ambiente, derechos humanos, protección a las mujeres, diversidad de todo. Pero, y en esencia,
En esa conferencia de prensa, AMLO también les recordó a los presentes que cuando dirigió la mesa de seguridad de ese organismo multilateral, denunció que a la organización le hacía falta una buena sacudida. Pero retomando las incisivas declaraciones hacia la ONU que el presidente hiciera hace un par de días, donde se refirió específicamente al caso de Assange, a quien apoyó públicamente y había ofrecido asilo político en México. Al respecto, le informó a los periodistas que ha invitado a asistir a las celebraciones que incluyen el discurso del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México y el desfile militar la mañana del 16 de septiembre al padre y hermano del australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks. Es muy relevante mencionar que para esta ocasión están invitados parientes del presidente sudafricano Nelson Mandela y la hija del histórico Ernesto Che Guevara. Además, fueron invitados los exgobernantes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica, y el hijo, la esposa y una nieta del defensor de los derechos civiles estadounidense, Martin Luther King. Hace algunas horas, el padre de Julian Assange agradeció al presidente mexicano todo el apoyo y la invitación a las celebraciones por el aniversario de la independencia mexicana, y dijo que AMLO es una especie de rompehielos en este caso, que va al frente y los demás lo seguirán luego. Con seguridad, el presidente mexicano tiene una estrategia muy bien pensada y los serios cuestionamientos a la Organización de las Naciones Unidas y a otras organizaciones como la OEA no son el fruto de un arrebato. Veamos por qué. En principio, Andrés Manuel López Obrador ha logrado ser uno de los líderes a nivel mundial con mayores índices de popularidad, y es que no solo los logró a nivel de México, se destaca, sino que ha tenido la iniciativa en diferentes temas a nivel internacional. Uno de ellos es la defensa férrea que ha planteado este presidente latinoamericano por la soberanía de los países y su autodeterminación. En ese sentido, ha tenido constantes críticas a los diferentes organismos internacionales, a quienes ha condenado severamente por sus acciones dirigidas a socavar la soberanía de muchos países, sobre todo en nuestro continente. Por un lado, ha hecho una crítica durísima a la ONU, recordándoles que están ahí para trabajar por el mundo entero, y no para algunos países solamente, estableciendo claramente la posición de México con respecto a estos organismos mundiales y continentales, y poniéndose él mismo al frente de una corriente similar en muchos de los países sudamericanos. Una vez hecho esto, ha invitado a diferentes referentes mundiales de la lucha por los derechos humanos, de igualdad y de lucha por la libertad de expresión a las fiestas patrias de México en los próximos días. Y tampoco es casualidad el anuncio que hiciera en la conferencia de prensa. El 16 de septiembre, en su discurso, hablará de la paz mundial y presentará a la Organización de las Naciones Unidas una propuesta concreta para conseguir la paz en el mundo. Propondrá específicamente que se conforme un comité de mediación integrado por el primer ministro de la India, Narendra Modi, por el Papa Francisco y el secretario de la ONU, Antonio Guterres, para que de inmediato se inicien conversaciones con los países en conflicto. También propondrá que se consiga, con la participación de todos, una tregua de por lo menos 5 años. Una tregua sin ejercicios bélicos, sin prácticas o pruebas de misiles, sin intervenciones ni participación en conflictos internos. Dijo finalmente, 5 años de paz para que los gobiernos se ocupen por entero de atender los grandes y graves problemas de los pueblos del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.